Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. 19 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy vamos a ver un programa muy técnico y ¿qué tomó la élite? ¿Qué está haciendo la élite mundial, los poderosos? Que ahora es que se va a notar realmente con sus medidas el riesgo que corren muchos países, muchas pequeñas empresas, muchos padres de familia que corren el riesgo de perder sus propiedades y que no nos enteramos hasta que no lo vemos en los mercados y la bolsa de valores. Vamos a ver el riesgo que alrededor del mundo eso representa para todos, porque ellos ya no son poderosos como bancos centrales nada más, sino que han tomado medidas antes en el pasado y que ahora, con esta gran crisis que se avecina, ellos van a pescar en ríos revueltos, todo provocado por ellos, porque grandes crisis, grandes oportunidades. Vamos a ver más adelante por qué decimos esto. Y vamos a ver qué nos dice el Dow Jones, que esta semana pues tuvo una ligera recuperación. ¿Es esto una recuperación real o todavía persiste el riesgo de un colapso total y absoluto en la bolsa y que va a llevar al mundo a una gran recesión? ¿Qué hace la Reserva Federal, la FED y todos los poderosos y cuáles son las medidas que van a tomar? ¿Y por qué es tan importante, más que nunca, la bolsa de valores, donde la geopolítica es solamente un factor de riesgo dentro de los mercados y que hoy nos está pasando la factura producto de las medidas y de las agendas de los poderosos? Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros de nuevo sigue con su construcción de Everest Tower, el mejor instrumento de inversión, un condo hotel en un sector exclusivo de la ciudad de Santo Domingo, como lo es el Piantini, que tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Es el mejor instrumento de inversión ahora que el dinero no tiene ningún valor en los bancos comerciales alrededor del mundo. Usted va a tener una rentabilidad de alrededor de un 20% mensual y toda su inversión usted la va a recuperar en un tiempo récord de 4 a 5 años. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión y por la construcción de esta torre emblemática, Everest Tower en Piantini. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, el próximo sábado 20 de agosto tendremos en Catalonia, Santo Domingo, un gran seminario, 5 horas con nosotros, para determinar por qué sube la materia prima, los commodities, por qué la inflación nos ataca, por qué usted necesita conocer de los mercados para salvar su dinero, bolsa de valores, rentas variables y renta fija.
en la Academia en Bolsa de Valores Prestige Trade, sábado 20 de agosto en Catalonia Hotel Santo Domingo, Avenida George Washington número 500, de 9 a 2 de la tarde, con una inversión mínima de $95. Llámenos 829-849-1921. El próximo sábado de agosto su cita es con nosotros. Eso significaría que usted va a salvar un mínimo de 130,000 pesos en el año por cada millón que usted tenga. Y también va a obtener informaciones de primera línea para que su empresa sea más eficiente con esta gran recesión que se aproxima y que usted sepa qué medidas tomar ahora que estamos viviendo una crisis mundial. Miren, dicho esto, ustedes saben que nos gusta en el análisis de los mercados, la bolsa a todo le saca punta. Y Wall Street es compleja porque es muy dinámica, pero Wall Street también se la inventa y nos plantea y nos enseña con muchas fotos para que la podamos entender mejor. A nosotros nos gusta ver ese tipo de cosas porque decimos siempre que una foto dice más que 1000 palabras. Entonces ese es el objetivo. Entonces, ¿qué está pasando con los mercados? Que esta semana se apreciaron ligeramente un poquito y lo vamos a ver en el largo plazo con el triple screen y en el mediano plazo. Si realmente ese riesgo se fue o si solamente es, como decimos nosotros en buen dominicano, todo el que se va a morir se alienta. Entonces, la Reserva Federal se montó en una montaña rusa porque tuvo que subir de golpe 75 puntos a su tasa de política monetaria. ¿Y cuáles son los riesgos que eso significa? ¿Y por qué ahora, con esta gran crisis, la más beneficiada del mundo con todas estas medidas, independientemente de la inflación, que fue provocada por ellos, no por Rusia, tenemos que estar claros en esto? Entonces, vemos que hay un grave error, que muchas personas piensan que esta inflación fue provocada por Rusia. No, señor, esta inflación es acumulativa. La inflación se acumula. Cuando Rusia invade a Ucrania en febrero, ya teníamos una inflación de 8% prácticamente, 7,60, 7,80. O sea que Rusia solamente es un factor mayor de riesgo, pero no fue quien creó los problemas de ahora que tenemos hoy y que nos va a costar a muchos de nosotros, padres de familia, a muchos pueblos, la pérdida de su casa, la pérdida de su empresa y muchos millones irán para la calle, perderán su empleo. Tenemos meses diciéndole los riesgos que significa esto. La geopolítica es muy importante, pero es un universo particular de los mercados. O sea que nosotros participamos hace como 2 meses de una bonita conferencia, de 2 conferencias sobre geopolítica. Y nos llama mucho la atención porque en esa conferencia muchas personas piensan y pensaron y todavía siguen pensando que la geopolítica es lo más importante. No, señor, la geopolítica es un factor de riesgo nada más, porque no todos los días está en guerra, no todos los días estamos peleando. Ahora, los mercados sí abren todos los días, los mercados sí determinan todos los días lo que va a pasar con usted, con su empresa, con su financiamiento, con su casa y con su empleo. La geopolítica es un universo particular que pertenece a la bolsa. Entonces, esas conferencias, que fueron muy buenas, por cierto, están incompletas porque no se habló de los mercados. Y hoy vamos a ver cómo no hablar de los mercados en ese tipo de conferencia también es muy peligroso, porque pensamos una cosa que no es cierto. Lo que es importante y lo que sí es cierto es el conocimiento de los mercados, de la bolsa de valores, para protegernos, para proteger nuestras empresas y para proteger nuestras industrias. Colócame la número 2, señor director, para que veamos esa figura. Miren, la Reserva Federal, Jerome Powell, se monta en ese tren, en esa montaña rusa, Wall Street, para abajo que vamos, O sea que no es tan fácil como pensamos, que hay riesgo, a pesar de que la bolsa se recuperó esta semana ligeramente. Bueno, ahora más que nunca. Recuérdense que siempre hemos dicho y que advertíamos que todo el que se va a morir se alienta. No hay forma todavía de mitigar el riesgo, porque está latente. El mundo está al borde de un colapso económico. Y eso no lo decimos nosotros, eso no lo dicen los mercados. Colócame la número 3, señor director, para que veamos qué pasó esta semana
Ahí vemos que el Dow Jones Index tuvo una ligera recuperación el viernes de 823 puntos subió. El S&P 116, el Nasdaq 375 y el Russell, los Small Cap 2000, 54. Ahora bien, ¿por qué sube eso? Bueno, es que los poderosos le siguen inyectando liquidez a los mercados. Es que la pandemia le ha dado la excusa perfecta. Entonces, los profesionales en bolsa, las aseguradoras, los fondos de pensiones, los fondos mutuos y las grandes inversoras en bolsa de valores se han acostumbrado al dinero fácil, ¿eh? Cuando el dinero no tiene valor en los bancos, los profesionales cogen su dinero y se mueven a la bolsa, a mercados fuertes. Pero nuestro pueblo no sabe de bolsa. Nosotros apenas, todavía es que vamos a comenzar ahora con una empresa que va a cotizar en bolsa por primera vez en 230 años. Entonces, estamos vulnerables a lo que ellos hagan y digan, porque es un sistema y que ellos lo vinieron trabajando desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde cuando se creó la Reserva Federal en 1913 y en 1944, cuando se elige el dólar como moneda del sistema financiero internacional. Luego, esa misma geopolítica, llegó el internet, llegaron los tratados de libre comercio, llegó la computadora, llegaron los acuerdos, sueltan el internet, unifican los mercados, abren las fronteras y ya está armado el rompecabezas. No, la geopolítica es parte de ese problema nada más, es factor de riesgo, pero eso se venía fraguando por años, porque ellos trabajan, cuando me refiero a ellos, digo los poderosos, a largo plazo. A nosotros se nos olvidan las cosas. Nosotros hacemos algo hoy y mañana se nos olvidan. A ellos no, porque ellos tienen entre los Occidente y Estados Unidos, entre Europa, casi 700 millones de habitantes. Y ellos tienen que darle respuesta a todos esos ciudadanos. Se van a reunir esta semana el G7, pero ellos se van a reunir por 3 días para tratar y trazar la línea de la política mundial económica. No para beneficio nuestro, sino para beneficio de sus ciudadanos. Porque así que funciona el mundo, nos guste o no, ¿eh? ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Aprender esto. Colóqueme la número 4, señor director, para que veamos la inyección de liquidez. Miren, balance sheet as percent of GDP, o sea, la impresión como un porcentaje del Producto Interno Bruto. El Banco de Japón, el Banco Central de Japón, supera ya al Banco de Suiza, el Swiss National Bank, con 137% de deuda de impresión en función de su PIB. El Banco Central de Europa, 82,40, la FED 36 en función del PIB y el Banco Central de Suiza en 136% de su PIB. Una locura la impresión. Entonces, ¿en qué se traduce eso? ¿Y de qué cantidad de dinero estamos hablando? Para que usted tenga una idea qué es lo que está pasando ahora con esta gran crisis que se le está yendo de la mano a los poderosos por esta agenda de reducción de la tasa de política monetaria cero y que hoy tenemos una inflación que nos arropa y que va a tumbar gobierno, porque esto tumba gobierno. Los pueblos no asimilan que los mercados suben los precios, los pueblos no les importa eso. Los pueblos lo que asimilan es que estábamos mejor antes de existir esta inflación, pero eso es un producto de la política de los poderosos. Colóqueme la número 5, señor director, para que veamos el Banco Central de Europa. Mire, Europa Central Bank Balance Sheet. Eso es lo que significa que ellos han impreso 8.8 trillones de euros al mercado, el Banco Central de Europa. Pero lo mismo ha hecho la FED. Entonces, puede bajar con nosotros, señor director. La FED ha impreso ya también casi 9 trillones de dólares al mercado. Y el Banco Central de Europa tan cerquita, disputándose quién es el líder, 8 trillones, casi 8.8 trillones de euros. Por eso trae problemas al mundo, porque eso ha hecho que la bolsa explote y que colapse ahora. Porque todo ese dinero barato nos trajo la inflación por años y lo vamos a ver. Colóquemela para atrás, señorito, para que veamos desde cuándo el Banco Central. Miren, en el 2015 ellos tenían 2 trillones de euros nada más. Y en el 19 tenían 4.5 trillones, hoy tienen casi 9 trillones de euros. O sea, del 20 para acá, en 2 años, ha impreso 4 trillones de euros. Eso es una locura, eso es insostenible en el tiempo.
Entonces, eso es la forma de cómo ellos se manejan. Esa es su agenda, esa es su política, intervenir los mercados. Y puede bajar con nosotros, señor director. Y la pandemia le dio la excusa perfecta para ellos tomar acción en la bolsa. Entonces, no es la geopolítica lo que determina el curso de la economía mundial, no. Son los mercados. Porque ellos no pueden pelear todos los días. Ellos no van a hacer una guerra diaria con el mundo, no. Ahora, ellos sí pueden hacer una guerra diaria en los mercados, y esa es la guerra de los mercados, porque ellos no pueden invadirnos a nosotros, ni invadir a 190 países al mismo tiempo, es imposible. ¿Con qué nos invaden? Con los mercados. ¿Por qué? Porque tenemos tratados, todos los tratados del mundo, el mundo entero tiene tratados, como el DERE-CAFTA, hay cientos de tratados como el DERE-CAFTA. Entonces los mercados son los que determinan el comportamiento de la economía mundial, y son los que determinan el comportamiento de la economía nuestra y de todos los países en el mundo, y determinan la fuerza laboral hasta dónde va a llegar y si se va a destruir o no. Entonces es por ahí donde ellos nos controlan a nosotros, y nuestro pueblo no ha entendido todavía eso. Entonces traje a colación esa conferencia que participamos sobre geopolítica, porque no es lo más importante la geopolítica, pero observé que la mayoría de las personas que participaron de esa conferencia sí creyeron eso, porque la ignorancia es criminal. Entonces, lo que debemos de aprender en nuestro pueblo, que a ellos no les interesa que usted lo aprenda, es sobre la bolsa de valores. Porque son los mercados los que determinan el bienestar suyo y de su familia y de todas sus generaciones, de su empresa, de su industria y el bienestar de los gobiernos. Porque esto tumba gobierno. Porque no es verdad que los gobiernos están exentos ahora de repetir con una catástrofe que se está dando en la bolsa, con una inflación descomunal, brutal, y que usted necesita más del doble o del triple ahora para solventar sus necesidades. Entonces los pueblos no entienden esto. Entonces mientras no entendamos que el escenario, la herramienta de control es la bolsa de valores, porque es donde van los mercados, a través de eso que ellos nos invaden. No importa lo que usted haga, no importa que usted se dedique, la bolsa de valores determina hacia dónde va la economía de todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué por eso la inflación? Si el crudo se va mañana a $150, no importa quién sea el gobierno de la República Dominicana o en cualquier parte del mundo, vamos a tener que comprarlo a ese precio, a $150, nos guste o no, quiera usted o no, y más allá de usted. Y todos los días, a las 9:30 de la mañana, los mercados, la bolsa abre, Wall Street abre y cierra a las 4 de la tarde. Y ese es el mundo, porque el mundo se controla desde Wall Street. Y vamos a ver por qué decimos esto. Y hoy más que nunca, nuestros pueblos corren el mayor riesgo jamás antes visto, porque ellos han intervenido los mercados y se van a quedar con las propiedades de nuestros pueblos, por ignorantes que somos nosotros. Y ellos pues están muy felices, tienen un gran porcentaje de profesionales muy pagos, bien pagos, que saben de bolsa, desacreditando el negocio, para que pensemos todos que esto es un casino. Entonces, mientras nuestros pueblos sean apáticos, pues no vamos a avanzar. Usted pierde 130,000 pesos por año por cada millón que usted tenga en el banco. Y nosotros felicitamos a los que participaron con nosotros en el pasado mes de mayo en el seminario, porque ya no van a perder ese dinero. Y tenemos meses diciéndoselo. La eficiencia de conocer esta información para que su empresa pueda producir más dinero, comprar su materia prima más barata, comprar su divisa más barata y saber cuándo comprar, cuándo aumentar su inventario y cuándo no. Eso no lo dice la bolsa. Entonces, la caída de la bolsa es inminente. Colóqueme la número 6, señor director, para que veamos. Miren, ahí vemos el S&P 500 has officially entered in the bear market. El Standard & Poor's oficialmente está en recesión. Esa es la línea roja. Por ahí vemos toda la caída desde el 1929 al 1931. O sea, en el 29 cayó casi un 60%, en el 31 igual, en el 31, 32, en el 33, en el 2002, en el 80, en el 73. Ahí vemos toda la caída del Standard & Poor's, que no se recupera, inmediatamente cae por encima de un 20%. No tiene un rally mayor de un 20% desde el año 1929.
porque Wall Street todo lo computa y todo lo monitorea. Ahora, ¿en qué se traduce eso? Esa es la número 7, señor director. Miren, es muy simple. De las 500 corporaciones del S&P 500, solamente un 8% está por encima del 50 MA. O sea, eso es un indicador que nos dice a nosotros la cantidad de corporaciones. 492 corporaciones del S&P están por debajo de ese índice. Y todo ese dinero barato que ha producido esta inyección de liquidez de los mercados ha explotado, ha hecho que la tasa de rendimiento, puede bajar con nosotros, señor director, que la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, fixed rate, 30-year fixed rate mortgage, jump to highest level since 2008. Baje con nosotros, señor director. ¿Qué significa eso? Que estamos cerca de un 6% en la tasa de rendimiento a 30 años. Entonces, no nos damos cuenta que esa política, usted está ahí, señor director, ok, que esa política que ha hecho subir 75 puntos a la Reserva Federal no es fortuito, es porque están obligados ahora, luego de toda esa inyección de liquidez a la bolsa de valores, se le ha salido de las manos y de control esta agenda y este experimento. Entonces, cuando usted se financia, cuando usted compra una casa, históricamente, estadísticamente, usted se va a 30 años, porque es la mejor tasa que usted consigue y usted no se va a corto plazo, aunque usted la pague antes, porque esa es la tasa que fija el financiamiento de las propiedades, esa es la mejor tasa, eso es lo que Wall Street interpreta, eso es lo que interpretan los mercados, porque es más fácil para usted pagarlo mucho más fácil, más cómodo los pagos, a 30 que a 10 o que a 15 o que a 20. Entonces, esa tasa de política monetaria, de rendimiento, está hoy por las nubes. Colócame la número 8, señor director, para que veamos. Average rate on a 30-year fixed rate mortgage jumps to the highest level since 2008. O sea, el promedio averaje de la tasa de rendimiento a 30 años subió a su punto más alto desde 2008, casi 6%. Pero vamos a verla en un tramo mucho más largo. Esa es la número 9, señor director, para que podamos entender. Miren, en el año 1972 estaba por alrededor de 8, 10.03. Después en el 80 subió a 16 y en el 82 a 18. Entonces, fíjense, 30-year fixed mortgage rate, 18 por una locura. Entonces, vino bajando hasta 2.65, 5.81 y está ya prácticamente en 6%. Eso es insostenible en el tiempo, porque muchas personas, muchos trabajadores perderán sus propiedades. Muchas empresas, pequeñas empresas que se financian a largo plazo, ahora van a tener que pagar un mayor financiamiento, una mayor tasa de interés por su financiamiento. Y eso es letal para las pequeñas y las medianas empresas. Y en muchas ocasiones para las grandes empresas. Ahora, ¿quién ha provocado esta inflación descomunal y este aumento en los mercados de la tasa de interés a 30 años del Fixed Mortgage 30 Years Rate? ¿Quién lo ha provocado? Bueno, ellos, los poderosos, y vamos a ver el por qué. Decimos que ahora más que nunca es que usted necesita conocer los mercados. Colóqueme la número 10, señor director, para que veamos. Miren, Global Central Bank Policy Rates. Cuando vemos toda esa columna, vemos ahí que dice Central Bank Rate Today. Esa es la política de tasa monetaria el día de hoy. En Dinamarca, menos 0.60 negativo. En la zona de Europa, esa es la real, la que está actual hoy, sin la inflación, menos 0.50 en Europa. En Japón, menos 0.10. En Suecia, 0.25. En Tailandia, 0.50. Y Australia, 0.85. Entonces, pero en Estados Unidos, 1.63. Ahora, cuando nos movemos más a la derecha, dice Real Central Bank Rate, que es donde están todas esas rojas negativas. Ahí vemos que en Dinamarca, menos 8%. En la zona del euro, menos 8.6%. En Estados Unidos, menos 7%, negativo. ¿Qué significa eso? Que toda
la política monetaria de la mayoría de los bancos centrales del mundo o es negativo o es por debajo de cero. Eso es una política, eso es una agenda. ¿Por qué esa agenda? Y que ha explotado la inflación con todo ese dinero. Bueno, porque ellos tienen inversiones en la bolsa, porque ellos intervinieron los mercados. Al intervenir los mercados, ahora van a recoger su dinero. Ahora vienen por usted, vienen por su empresa, su pequeña y mediana empresa, y vienen por su propiedad, y vienen por su empleo. Grandes crisis, grandes oportunidades, pero ellos son los que tienen el dinero, ellos son los que hacen el dinero. Entonces, ¿qué ha provocado ese dinero? Casi 9 trillones de dólares y casi 9 trillones de euros, con esos dos nada más. Una inflación brutal. Esa es la número 11, señor director, para que veamos que le pagan a usted en Estados Unidos. Miren, cuando suben la política monetaria a 1.61, que era 1.63, pero la inflación en Estados Unidos es 8.6 y en República Dominicana es 9.64. Y por eso el Banco Central tuvo que subirle 100 puntos volando aquí. Pero la inflación es 9.64. Usted pierde 3.14 de política monetaria. Entonces, todo ese engranaje de ese dinero barato va a hacer que la bolsa colapse. Entonces, vamos a ver cómo estaba el Dow Jones, que cerró esta semana con una ligera recuperación, pero el riesgo sigue igual. Esa es la número 13, señor director. Vamos a ver el Dow Jones Index con el triple screen. Miren, subió 823 puntos. Se ve que está subiendo. Ahora, está por debajo de esa línea amarilla y está por debajo de esa línea azul. Esa es la tendencia a corto plazo. Eso es una ligera recuperación. ¿Eso quiere decir que se acabó el riesgo? No, señor. ¿Quién no lo dice? Bueno, la tendencia a largo plazo, que es el triple screen, la tendencia cuando se establece una tendencia a largo plazo. Es muy difícil revertir esa tendencia. Esa es la número 14, señor director, para que veamos esa tendencia a largo plazo con el triple screen que nos dice a nosotros acérquela, señor director. 31.500 puntos. Fíjese que en ese rectángulo se ve claro y el indicador de abajo que se fue, esa línea blanca, pasó por debajo de la línea roja, nos dice a nosotros que la bolsa se va. Mientras ese sea así, mientras ese indicador esté marcando esa tendencia, Luis Fernando García va a correr esa tendencia hacia abajo. Y el mundo, los profesionales, van a correr esa tendencia hacia abajo. Ahora vemos que esa línea azul, que son 28.588, si el Dow Jones cierra por debajo de 28.588, el mundo habrá entrado en recesión. Si no se sostiene por encima de ahí y cierra por debajo 3, 4 días, una semana, habrá comenzado oficialmente la recesión. Millones irán para la calle. Miles de empresas alrededor del mundo, pequeñas empresas, perderán su dinero y usted perderá su casa y usted perderá su empresa. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque ellos son inversores, porque el dinero inteligente se está yendo de la bolsa. Entonces, si el dinero se va de la bolsa, ¿qué significa eso? Bueno, que la caída es inminente. Y si la caída es inminente, vamos a ver cuál es el riesgo de una caída muy prolongada en la bolsa y que puede traer graves consecuencias, no solo a los gobiernos nuestros, sino a toda la familia y a las empresas, porque ya de plano los empresarios están perdiendo ventas en sus empresas, lo mismo que los industriales. Colóqueme la número 15, señor director, para que veamos la caída, los bear market del S&P 500. Fíjense, del año 1929 duró 998 días y bajó 86%, pero en el 37 duró 1880 días y bajó 60%, en el 46 también. Y cuando menos duró fue en febrero del 20, cuando la pandemia, que solo duró 33 días y bajó 33.9%. ¿Pero por qué duró tan poco? Bueno, por los 9 trillones de dólares que le inyectó la Reserva Federal y por los casi 9 trillones de euros que le inyectó el Banco Central de Europa y los poderosos. Pero todo ese dinero líquido, los profesionales se acostumbraron a ese dinero barato. Pero ellos están sacando su dinero ahora, el dinero inteligente se está yendo de la bolsa. Y si el dinero se va de la bolsa, se va la demanda agregada, se van los empleos y entonces con una inflación que está por el cielo, ellos tienen que frenarla ahora la inflación. Pero eso es entre comillas, ellos van a frenar la inflación, pero millones
y millones de personas alrededor del mundo van a perder su casa y van a perder sus empleos. ¿Producto de qué? Producto del cambio brusco de esa política monetaria, de esa agenda, de ese experimento, de llevar al dinero a que no tenga valor y que ese dinero hoy, producto de esa política, produjo esa inflación. No Rusia, no Ucrania. Eso es secundario, eso va a pasar ahorita. Y si dura 1 o 2 años, va a terminar, porque no pueden durar 1000 años peleando. Ahora los mercados abren todos los días. Colócame la 16, señor director, para que veamos, miren, 122 trillones de dólares teníamos en la bolsa. Hoy tenemos 96 trillones. Mientras esa sea la realidad, millones perderán su empleo y las empresas nuestras comenzaron ya de plano a perder ventas. ¿Por qué? Porque esa masa monetaria que ha hecho que ese dinero esté barato, baje con nosotros, señor director, y nos vamos ahí, aumentó 50.3% en 3 años. Esa es la cantidad de dinero que ha tirado la Reserva Federal a los mercados. Una locura. Y no hay forma de que usted pueda imprimir dinero con esa máquina de imprimir dólares y que no haya consecuencias. Esas son las consecuencias. No es Rusia. Eso es lo que nos venden ellos, a los pueblos que desconocemos cómo funcionan los mercados. Eso es un factor de riesgo, la geopolítica nada más. Pero no más de ahí. Son los mercados los que determinan y las políticas que ellos hacen. Colócame la 17, señorito, ahí nos vamos a pausa, para que veamos esa masa monetaria. Miren, 50.3% money supply en 3 años. Una locura. De 14.5 a 50.3. Eso es insostenible en el tiempo. Y ese dinero barato, baje con nosotros, señor director, ha provocado lo que va a provocar todos los mercados ahora. Entonces, ¿qué va a provocar eso? Entonces, en el próximo bloque vamos a ver esa muerte que viene por el real estate, que viene por usted, que viene por su empresa y que ellos tienen 2 trillones en mortgage-backed security listo para quedarse con su casa. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, hay mucha sangre en la bolsa de valores. En Wall Street hay sangre por doquier, porque cuando los mercados colapsan significa, es una guerra que hay entre compradores y vendedores. Entonces, ese dinero inteligente que antes teníamos, 122 trillones de dólares, y que ahora solamente tenemos 96 trillones, está provocando pánico en el mundo económico, financiero y bursátil a nivel global. Entonces, ¿qué hacen los mercados? Bueno, que se llevan todo de paro. Todo se lo llevan porque todo lo arrasan. Porque ellos son los que controlan lo que hacemos. Hasta la vida nuestra la controlan con lo que nos comemos. Porque ellos le ponen el precio a los alimentos. Esa materia prima son ellos que la controlan. Porque ellos entendieron que controlando eso controlaban el mundo. Y como a nosotros no nos interesa aprender, pues es fácil controlarnos. Porque todavía hay personas que creen que esto es un casino. Entonces esa muerte está acabando con medio mundo. Colócame la número 18, señor director, para que veamos esa gráfica que a mí me gusta mucho. Que podamos ver, miren, ahí vino la muerte, stocks, y sangró ya a las acciones. De 122 trillones a 96 trillones, le sacó sangre y mucha sangre. Y la criptomoneda, solamente el Bitcoin ha bajado un 74%. Y ahora, esa misma muerte de los mercados, le está tocando la puerta al real estate, al mercado inmobiliario, a su casa, a su propiedad, a su financiamiento. ¿Y por qué decimos esto? Que es una agenda y que esa agenda, puede bajar con nosotros, señor director, y que esa agenda mundial de reducir la tasa de interés a 0 es provocado, que esa inflación es provocada por ellos mismos. Y ahora, como se le ha ido de la mano, suben de golpe y cambian su política monetaria, pero eso le cuesta a usted su futuro. ¿Y usted sabe por qué eso le cuesta su futuro? Porque grandes crisis, grandes oportunidades, pero las oportunidades para ellos, que son los dueños del mercado y son los dueños del dinero y que tienen todo el dinero del mundo, y le vamos a explicar por qué, para que usted entienda y para que usted abra los ojos y a partir de mañana comience a buscar información sobre la bolsa. Y le hemos dicho, este no es el mejor momento para usted endeudarse, porque usted va a perder su casa. Ellos se van a asegurar alrededor del mundo de que los pobres sean más pobres y los ricos más ricos.
Y eso tiende a socavar los ingresos de la clase media. Y por eso se ha incrementado en la pandemia la pobreza. Pero no es fortuito, es producto de la inyección de liquidez y del control de los mercados. Y que a nosotros no nos importa. Colócame la número 18.1, señor Héctor, para que veamos. Miren, ahí dice Federal Reserve Purchase of Mortgage-Backed Securities surpass 1 trillion. Acerca de lo que se vea, señor director, donde está la bandera, que veamos ese número, es el número 2. Ahí dice que la Reserva Federal tiene, bájalo un poquitico más, míralo, hay 2. Ahora inclínalo para el otro lado para que veamos a dónde está esa gráfica, esa línea azul, en 2 trillones de dólares de mortgage-backed securities. Entonces, ¿usted sabe lo que significa eso? Esos 2 trillones de dólares en mortgage-backed security, muy simple. Puede bajar con nosotros, señor Héctor, que la Reserva Federal tiene esos 2 trillones en préstamos garantizados por hipotecas. O sea, ellos son bancos comerciales ahora. 2 trillones. ¿Qué significa eso? Que ellos pueden comprar con esos 2 trillones un 2 con 12 ceros a la derecha, para que usted tenga una idea de la magnitud y la cantidad de dinero que ellos tienen de préstamos garantizado por hipoteca, entre las reservas internacionales, que dice el Banco Central que nosotros tenemos, 14 mil millones de dólares, 14 mil millones de dólares. Para que tengamos una idea, ellos pueden comprar 143 bancos centrales dominicanos con esos 2 trillones, 143 bancos centrales. Y eso significa, si lo dividimos, esos 2 trillones entre el PIB de la República Dominicana, podemos darnos cuenta que ellos pueden, entre 78 mil millones de dólares que es ahora mismo, ellos pueden tener, nosotros necesitamos 26 años juntando todo ese dinero sin gastar un centavo para llegar a 2 trillones de dólares. Todo ese dinero lo tienen ellos en préstamos garantizados por hipoteca, pero ellos subieron la tasa de interés ahora a 75 puntos. Y usted va a tener que pagar ahora 3,000 o 4,000 pesos más por su mortgage, por su financiamiento. Entonces, ellos son juez y parte, ellos suben la tasa de interés. Y si usted pierde su casa, ellos tienen 2 trillones de dólares garantizando esa casa suya y la de millones de personas en toda parte del mundo, porque eso funciona para toda parte del mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que ellos tienen el control del juego, porque a nosotros no nos interesa la bolsa. Y eso es letal, eso es antiético, pero a ellos no les importa eso. Porque nuestros pueblos no entienden una vez para siempre que no es la geopolítica, que es la bolsa, el control del mundo. Y que el mundo se controla desde Wall Street, nos guste o no. Y que mañana a las 9:30 de la mañana Wall Street va a abrir con usted y sin usted. Y más allá de usted. Y van a seguir subiendo la tasa de interés. Y usted va a perder su empresa. Y va a perder su casa. Y va a perder su inversión. Y millones van para la calle, quiera usted o no. Entonces, ¿qué es lo que ellos saben que nosotros no saben? Bolsa de valores. Y se ríen de nosotros por nuestra ignorancia. Y tenemos años diciéndole esto al pueblo dominicano. Y que el gobierno debe tener un ministerio de inversión y campañas de educar a nuestro pueblo, a todos los estudiantes de bachillerato, para que esta información le llegue. Porque esto va a durar 15, 20 años crear esa cultura. Eso es lo que está pasando. Entonces, toda esa inflación provocada por ellos nos está arropando y nos va a llevar de paso. Ese es el número 20, señor director. Para ahí nos vamos. Para que tengamos una idea qué es lo que está pasando. Miren, el gas natural ha subido, el gas 233.5%. El trigo 111.2, el maíz 103.7, el algodón 100.8, el crudo 77, el café 57, el azúcar 48.9. La mantequilla 44.5, el queso 30.6, todo está más caro, porque producto de ese dinero barato. Y ahora ellos no pueden bajar con nosotros, señor director. Y ahora ellos no suben la tasa de interés, pero tienen 2 trillones en préstamos garantizados por hipoteca para quedarse con su propiedad y quedarse con su empresa, por nuestra ignorancia. Ahora yo no lo culpo a ellos. Yo lo culpo, nosotros mismos somos los culpables, porque no nos interesa la bolsa de valores. Y mientras ese sea el pensar de todos nosotros, bueno, estaremos así. Ellos se van a aprovechar porque ellos crean la crisis para tener grandes beneficios. Entonces, si ellos no tuvieran esos 2 trillones de dólares invertidos
en préstamos garantizados por hipoteca, entonces no pasará nada. Pero ellos son juez y parte, hacen el dólar, lo distribuyen, le ponen el precio, suben la tasa de interés y cuando quieran recogerlo, lo recogen y usted se queda con su deuda, quebrado su empresa, su pequeña empresa quebrada. Usted pierde el futuro suyo y de su familia, porque cuando usted pierda su empleo, va a perder su casa y va a perder su empresa, las pequeñas empresas. Y se quedan con todo, ¿producto de qué? Producto de nuestra total ignorancia en bolsa de valores. Porque a nosotros no nos interesa entender de una vez para siempre que el mundo, nos guste o no, se controla desde Wall Street y los mercados financieros internacionales. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó